una vez más en nuestra cita de todos los viernes, nuestro espacio PKF llamado Cabrera Coffee. Hoy con un tema que sin duda va a llamar mucho la atención en un punto en particular, y es que, vean, les cuento que en esta edición hemos preparado algo especial. Asesorías de 1 hora sin costo para conocer el estado de su empresa. Pero conocer el estado de su empresa, ¿en qué frente? En el frente de base de datos de tratamiento de la información, todo lo que tenga que ver con datos personales, pero entonces eso lo vamos a hablar más adelante. Por ahora vamos a darle paso a este tema del Registro Nacional de Base de Datos y Protección de la Información con Marco Aurelio Diago Vélez, que es director de servicios de nuestra firma, y Liliana Torres, experta en todo este tema. Bienvenidos. Vale, muchas gracias, Luisa. Buenos días para toda la audiencia. Hola, Luisa, muy buen día. Y muy buen día para todos los que están conectados. Muy buenos días para todos los que están hasta ahora conectados al otro lado de la pantalla. Recuerden que a partir de este momento, ustedes también están viendo un banner. Este banner es donde ustedes pueden solicitar en el WhatsApp información de nuestra firma, pueden solicitar el brochure, por supuesto, agendar esta asesoría sin costo o dejándonos el comentario quiero aquí en la barra de comentarios. Bueno, todo este ejercicio para que le vamos a hablar de protección de datos y exactamente el Registro Nacional, un vencimiento que ya está a la vuelta de la esquina, 31 de marzo, pero ¿qué es esto? Hablemos en primera instancia sobre cuáles son esas organizaciones o personas que deben instaurar una política de protección de datos y registrar estas bases teniendo en cuenta el marco de la Ley de Protección de Datos vigente en Colombia. Claro que sí. Bueno, de acuerdo con la pregunta que hace Luisa, todas las empresas que gestionamos datos personales de nuestros clientes, nuestros colaboradores o los hijos de nuestros colaboradores, o si nuestro core es directamente con niños, estamos obligados a gestionar esos datos personales, a cuidarlos, a que estén seguros desde que llegan a nuestras manos o a nuestros dispositivos hasta su disposición final, ¿sí? Debemos cuidarlo y tener unas políticas al interior para decirle, para comprometernos, o sea, como un compromiso con las personas que nos lo entregan de que van a estar utilizados solo para nuestra relación comercial. Las empresas obligadas ya a registrar estos datos ante la SIC son las empresas que tienen al año inmediatamente anterior en sus activos aproximadamente 1.000 VTs, que esto en pesos viene siendo 4.979 millones. Sí. ¿Sí? 100.000. 100.000. Ah, exacto, 100.000. Entonces, yo cuando ya llego a ese tope de activos, ¿qué debo hacer? Todos estos procedimientos que tengo de cuidado de mis datos, debo registrar ante mi empresa el tipo de bases de datos que tengo. Entonces, tengo mi base de datos de colaboradores, de proveedores, de los hijos de mis colaboradores. Algunas empresas tienen las incapacidades o las patologías. Entonces, de acuerdo con esa clasificación, yo la reporto y menciono qué cuidados tengo sobre los mismos, porque ahí me dicen cómo cuido, si tengo políticas al interior, o sea, qué controles tengo yo en mi organización para garantizar que ese llamado o esa política que yo tengo en mi página web, donde le digo a usted, mire, señor, usted me da mis datos, yo se los cuido, ¿cómo? O sea, ¿qué controles internos tengo para cuidarla? Bueno, sin duda eso llama mucho la atención porque es un protocolo que, si bien está manejado por la empresa, también el responsable del dato, que vendría siendo la persona, debería estar familiarizado con esta información disponible en página. Ahora hablemos sobre los datos, específicamente cuál es esa información que debe incluirse dentro de ese registro y con qué frecuencia las empresas tienen que pensarse este procedimiento del Registro Nacional de las Bases de Datos. Listo. Entonces yo tengo ¿qué registros debo tener? O sea, primero, ¿qué bases de datos tengo? Tengo que hacer una identificación al interior de la empresa de todos los datos que yo tengo, bueno, cuáles reposan en bases de datos. La norma dice que tanto físicas como digitales, o sea, no solamente los datos que tengo almacenados en mis computadores, en mis servidores, sino la información física. Tener definido qué finalidades tengo, o sea, para qué lo uso, por qué las guardo, ¿sí? Además, debo instaurar políticas de cómo cuido esos datos desde que llegan a mi compañía o a mi empresa.
cómo los recibo, dónde los almaceno, y también habla de algo muy clave que son el cuidado de los datos en reposo, que dice, bueno, esos datos cuando están allí, que nadie los está trabajando, ¿qué controles hay? ¿Qué cuidados tienes tú? Entonces yo cuando haga mi registro debo mencionar esos controles, o sea, debo definir, bueno, tengo un procedimiento para el cuidado de los datos, tengo una política de seguridad de la información y voy describiendo cada paso a medida que voy haciendo el registro. Bueno, sin duda es un protocolo que ustedes pueden ir instaurando en sus empresas y lo pueden pensar. Y nosotros queremos ser esa base. Recuerden que ustedes pueden dejarnos en la caja de comentarios la palabra quiero y una vez terminada esta transmisión de Cabrera Coffee recibirán un mensaje donde empezaremos a agendar sin costo 1 hora de asesoría. Tengan en cuenta muy bien el término tiempo, solamente es 1 hora donde vamos a hacer una revisión de cuál es el estado de la compañía con término al tratamiento de la información y vamos a hacerles una hoja de ruta sobre cómo podrían optimizar este proceso. Bueno, ya hablamos de la parte de la periodicidad y la información que se debe consignar. Y entonces en este punto muchas personas dicen, son muchas tareas y por consiguiente necesito un oficial de protección de datos. ¿En qué momento se hace? Posiblemente obligatorio o necesario y cuáles son las obligaciones de ese rol dentro de la compañía. Listo. Bueno, Lisa, hay un dato importante. Nosotros a marzo 31 es la fecha límite en la cual yo debo actualizar esos registros, ¿sí? Esos registros de bases de datos. Y tengo 2 fechas en las cuales yo debo manifestar si tuve quejas, que es en febrero y en agosto, donde yo si tuve quejas, alguna reclamación de datos personales, debo registrar en la página. Si bien yo no tuve quejas porque todo funcionó y no hubo ningún cliente, proveedor o colaborador que manifestó algo en los datos o no una pérdida de datos, yo no hago el registro porque me dice si usted no tiene, no lo haga. Sin embargo, debe demostrar una gestión al interior de la empresa. Si bien yo debo tener registros de cómo verifico que no haya pérdida de datos y que estos controles que mencionamos que debo tener estén funcionando, ¿sí? Entonces, la norma no nos dice específicamente que yo debo tener un oficial de protección de datos. O sea, en la norma o en el complemento que tiene la superintendencia que se llama Guía de Accountability o Guía de Responsabilidad Demostrada, allí nos dice como todo lo que yo debería implementar a nivel interno para mantener mi sistema de protección de datos personales. Pero ¿por qué sí debería tener una persona responsable de estos temas? Porque en esa gestión, en ese mostrar en que yo gestiono los datos, debe haber una persona que esté encargada de sensibilizar a los colaboradores, de que yo como colaborador de esta empresa sepa que si este dato me llega y para qué lo usamos y yo no lo vaya a llamar para una cosa diferente a la que está concebida en las finalidades de los datos, ¿sí? Debe de robustecer en esos controles tecnológicos que tenemos para cuidarlos. O sea, debe decirme, bueno, estos controles los tenemos por por este cuidado que hacemos con los datos. Debe estar pendiente de las quejas porque cuando yo publico en la página web que tengo mi política de datos, debe haber ahí siempre gloso un responsable del cuidado de esos datos, que es la persona que cuando llegue una queja es el que debe conocerla, gestionarla y de acuerdo con el tipo de requerimiento hay unos tiempos establecidos. O sea, no es lo mismo que a mí me digan, bueno, una supresión, yo tengo un tiempo para decirle sí, yo suprimo y de verdad notificar que esa persona yo no le voy a volver a enviar información. Si es una reclamación ya el tipo de dato que porque se fugó, porque se usó para una finalidad diferente, hay unos tiempos y unos requisitos en que yo debo hacer unas alertas a nivel de mi gestión de incidentes, donde debo decir, bueno, este dato sí sí hubo una pérdida o una violación del derecho al cuidado del dato y hay unos tiempos establecidos ante la superintendencia para yo gestionar y demostrar que voy a mejorar ese control. Entonces, si bien no está definido al interior por todo este protocolo que te menciono, sí debería yo tener a alguien responsable de que le llegue esa información y sepa cómo tratar algún incidente o algún evento de seguridad asociada con los datos personales.
Listo, ahí está para que empiecen a caracterizarlo dentro de los organigramas y dentro de los equipos de trabajo. Y si usted quiere despejar todas esas dudas, recuerden, en la parte inferior usted está viendo los números de contacto donde efectivamente puede hacernos la llamada o un mensaje por WhatsApp para programar esa asesoría sin costo, o en su defecto dejar la palabra quiero en esta casilla de comentarios para empezar a programarla. Ahorita hablemos sobre consecuencias. Ya tenemos identificado de que tiene que haber un responsable de ese tratamiento de ese dato, que hay un protocolo que debemos hacer con cierto grado de periodicidad, pero ¿qué pasa cuando las empresas no cumplen con la normativa de la protección de datos? O puede pasar que efectivamente se les olvide o se salten el Registro Nacional de Base de Datos en los tiempos establecidos. Mire, bueno, en primera instancia, tema de multas, dice que a partir de 2.000 salarios mínimos legales vigentes, eso en pesos viene siendo como 2.487 millones aproximadamente, que sería una multa que tendría pues por incumplimiento de no llevar ese registro, ¿sí? O de pronto de que yo diga que lo tengo y lo gestione de forma adecuada, porque yo puedo tener la información, puedo tener el registro, pero si hay no hay un debido proceso, pues allí puede haber una sanción. Además, puede haber un cierre definitivo de la base de datos, ¿sí? Que a mí me digan, bueno, ustedes incumplieron como compañía con la gestión de esta base de datos, ustedes no pueden utilizar esta base de datos más. Entonces, debe haber un cese pues, de la operación porque no puedo gestionar las bases de datos. Y además, pues un daño reputacional, aquí es clave, porque si esto sucede, yo no podría decir como compañía, no, sucedió esta fuga de información o esta pérdida de datos y no voy a decir nada, lo voy a organizar y queda todo listo. O sea, la norma que te dice, yo debo comunicarle a las personas que fueron objeto de pérdida de datos, que estaban en esa base de datos, decirles qué pasó con ese dato, si hubo pérdida y si había un dato sensible allí o si solamente habían datos que no eran sensibles, porque la norma te dice categoriza esos datos que usted tiene en cuanto a cuáles son públicos, cuáles son privados y cuáles son sensibles. Y de acuerdo con ese tipo de dato, pues entre más sensible sea, pues más cuidado debo tener con él, ¿sí? O sea, más control sobre el mismo. Entonces, si yo tengo esa pérdida del dato, pues debo comunicar. Entonces allí a nivel de riesgo, pues hay un daño reputacional porque pues no pudo, o sea, ese dato que yo tenía no lo custodié de forma adecuada. Entonces eso es un riesgo pues alto para, además de la sanción a nivel compañía, que suceda esto, ¿sí? Porque eso es algo que se vuelve público cuando hay una pérdida de datos a nivel interno pues en la empresa. Listo, tengámoslo en cuenta para mitigar esos riesgos y sin duda pueden hacer todo lo que hemos construido, no sé, en 20, 30 años se puede destruir en menos de 45 minutos con un riesgo materializado de reputación, porque basta solamente un mensajito o un contenido en redes sociales para destruir todo. Entonces, para mitigar ese riesgo, recuerden que estamos aquí para acompañarlos en ese proceso. Inicialmente queremos hacerlo por vía de asesoría, así que déjenos la palabra quiero aquí en los comentarios para programarle su asesoría. Vamos a hablar ya casi para llegar al final de este contenido de farándula, pero farándula con propósito. Es que les cuento un chisme. Resulta que nosotros tenemos una comunidad abierta en LinkedIn que se llama PKF Cabrera Tecnología. Ahí preparamos contenidos de interés tecnológico, valga la redundancia, y hubo un tema que fue tendencia en redes sociales, Shakira, porque ella tiene una gira en este momento en circulación en varios países de la TAM que se llama Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Entonces son muchos shows alrededor del mundo y uno de los países fue Perú. Dentro de Perú hubo un incidente, se enfermó y hizo parte pues estuvo en un hospital, ¿cierto? Entonces, ahí se registró un incidente con relación al tratamiento del dato. Entonces, teniendo en cuenta ese escenario, ahora hablemos sobre cuáles son esos errores frecuentes, teniendo en cuenta este caso mediático, como para que la gente coja como una visión más panorámica de lo importante que es el tratamiento del dato. Entonces, hablemos del error más común y cómo se extrapola esa situación al caso colombiano, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una ley de protección de datos. Ok, bueno, mira, allí hay unos aspectos claves en cuanto al proceso de no contar con un consentimiento informado de los titulares. Si bien yo
digo cómo lo voy a gestionar, yo debería de tener, yo digo, bueno, yo recolecto este dato, pero yo tengo que tener una autorización, sea física o digital, donde yo permita que esa persona sepa que yo voy a cuidar ese dato. Entonces, normalmente eso se llama un consentimiento informado. Si yo entrego el dato, y ese es uno de los errores más frecuentes, si yo tengo la base de datos, la gestiono, tengo los controles, pero Liliana entregó el dato y nunca dijo, yo autorizo a la empresa XYZ a que cuidara mis datos y a que me enviara esa información. O sea que ese es uno de los errores más graves en cuanto al tema de incumplimiento y además el tema de la política, porque a veces la política no es accesible. O sea, ustedes tienen una política, pero yo en la empresa no conozco dónde está y a veces no es clara. No sé cómo debo suprimir un dato, quién es la persona responsable. Entonces, errores frecuentes que encontramos es eso. Esos son los claves en cuanto al tema de cuidado de los datos y pues no atender los requerimientos de autorizaciones o de actualizaciones o supresión de datos. ¿Sí? Eso es una de las cosas más relevantes, complementando con lo que tú decías del evento que pasó. Si yo no las conozco, si no tengo esas políticas claras, si no me han dicho cuál es el cuidado del dato, o no sé si ese es un dato sensible, si yo lo divulgo, ahí hay un riesgo. O sea, esos son riesgos comunes por la no sensibilización de los colaboradores o de las personas encargadas de cuidar los datos o de tratarlos en la empresa. Marco, hablemos ahora sí un poquito del contexto. Ese fue como el contexto técnico, pero entonces vamos a resolver esa pregunta también desde una parte casi que de educación o también visto desde el panorama ético. Sí, Luisa, en esa misma línea de lo que acaba de comentar Liliana, como parte o como producto del trabajo que nosotros hemos venido haciendo con nuestros clientes, hemos encontrado que además de esos errores comunes que acaba de mencionar Liliana, hay uno que lo hemos simplificado en dos palabras, que es concientización y sensibilización. ¿Y por qué eso? Haciendo alusión a lo que pasó en Perú con Shakira, el trabajo que hizo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con relación al hospital en donde se filtró la historia clínica de Shakira, pues entraron en un proceso un proceso sancionatorio para ese hospital, pues por haber permitido publicar información sensible pues de una persona que, entre otras cosas, una persona pública, pues por todo lo que ya conocemos de Shakira. Ahí, en estos momentos, el hospital entró en un proceso muy delicado porque lo que pasó allá, eso rayó con la ética y con los valores. Entonces, nosotros hemos simplificado eso no por lo sencillo, sino por lo importante que tiene que ver con la sensibilización, que hace parte de lo que comentaba Liliana ahora, y la concientización. Entonces aquí entramos, como tú lo dices, Luisa, digamos que en una estrategia que además de que las empresas deben de conocer la norma, deben de conocer todo lo que está relacionado con la ley de cumplimiento, específicamente aquí en Colombia, que es la ley 1581, también deben hacer conocer eso a todos sus colaboradores, porque nosotros también le estamos apostando a cambiar esa frase que dice que la cadena de seguridad de la información se rompe por el eslabón más débil y casi siempre, o mejor, el dicho dice que el eslabón más débil es el ser humano. Nosotros le estamos apostando a cambiar eso, a hacer todo lo contrario, que el eslabón más fuerte sea el ser humano, pero para poder hacer eso necesitamos hacer campañas de sensibilización, campañas de concientización, de conocer la norma. El hecho de no conocer la norma no me exime el cumplimiento. Entonces, con base en todo eso, nosotros hicimos una publicación en nuestro perfil que se llama PKF Cabrera Tecnología, que lo titulamos Las empresas no lloran, las empresas se capacitan y cumplen a tiempo, a propósito de lo que estamos hablando. Entonces, aquí hay dos
dos formas de trabajar esto. Una, a título personal. Porque nosotros, como seres humanos que hacemos parte de un equipo de trabajo, que hace parte de una compañía, somos las personas los que hacemos ese tipo de cosas, ¿sí? Pero somos las personas que a veces, como decimos aquí en Colombia, nos cogen en la hora boba y nos hacen cometer cosas que en otras horas no hacemos. Y eso técnicamente se llama ingeniería social. Entonces, ¿eso qué significa? Que en cualquier momento nos hacen una llamada y nos dicen una cantidad de cosas y comenzamos a entregar información que no deberíamos entregar, pero la entregamos. ¿Sí? Entonces, allí es donde necesitamos ser conscientes, ser sensibles, de tal manera que podamos identificar que esas llamadas son para hacer o suplantación o son para hacer un delito a partir de la información que nosotros entregamos. Entonces, ahí viene el concepto de los datos personales. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de la importancia de establecer controles, llamémosle controles personales para proteger mis datos personales, yo puedo extrapolar esa misma concientización a la empresa. Y allí puedo ser sensible en que la información de la empresa es confidencial. La información de los datos personales de los clientes, de los terceros, de los colaboradores, etcétera, es confidencial y yo no puedo publicar información sensible de un colaborador o hagamos el ejemplo del hospital donde estuvo Shakira. Yo como enfermera, yo como médico, yo no puedo publicar información sensible que está consignada en una historia clínica de manera pública. Eso es un delito, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene también un tema que estamos trabajando muy fuertemente y es ser consciente de lo que llamamos la huella digital. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados sabemos qué es eso. Y si no, es sencillo. Es hacer el símil de la huella digital con la huella dactilar con la huella digital. Y la huella digital se va construyendo en la medida que yo voy navegando en los diferentes sitios de Internet. ¿Sí? Entonces, para no entrar como en esos detalles técnicos, sencillamente es a partir de los famosos cookies, como en Internet se va armando una huella digital de tal manera que si me quieren ubicar a mí, pues sencillamente acuden a esa huella digital y nos podemos dar cuenta quién es Marco Aurelio, qué es lo que publica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Allí estoy siendo insensible con mis datos personales. ¿Sí? Entonces hay que establecer técnicas o herramientas para que esa huella digital no entregue la información que está entregando hoy en día por desconocimiento probablemente. ¿Sí? Y eso todo resumido a nivel ya corporativo, podríamos, pues nosotros lo hemos denominado cultura corporativa en protección de datos. Porque es que no solamente podemos hablar de los datos personales, también debemos de hablar datos que están consignados en bases de datos, pero también datos que están consignados en documentos. Y resulta que a veces imprimimos imprimimos una información con datos sensibles de una compañía y ese documento lo dejamos por ahí rodando y ese documento puede llegar a manos de una persona que lo aproveche para hacer un delito y se ha presentado. Quiero decirles que hemos tenido experiencia de clientes que han tenido dificultades por imprimir información y dejarla por ahí. Incluso una recomendación así sencilla, si usted considera que imprimió un documento y el documento contiene datos sensibles, pero que usted ya no lo va a usar por alguna razón, destruya ese documento. No lo tire a la basura así, porque ese documento puede llegar a manos de criminales
y con base en ese documento hacer suplantaciones, bueno, hacer cualquier cantidad de cosas que ya se han evidenciado y ustedes lo pueden consultar incluso en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí está publicado las empresas que han sido sancionadas y la razón por la cual han sido sancionadas. Y muchas de ellas han sido por ese tipo de cosas. Entonces, para resumirlo, Luisa, es ser conscientes de la importancia que tiene de yo implementar personalmente acciones que protejan mis datos personales, pero asimismo heredar eso en la empresa para que la empresa también establezca controles que permitan salvaguardar los datos, entre ellos los datos personales, y todo eso nosotros lo hemos llamado pues una cultura corporativa de protección de datos. Totalmente. Sin duda, este ejercicio nos sirve para comprender que más allá del aspecto legal, también la protección del dato corre por cuenta del ciudadano, o mejor dicho, corre por cuenta del colaborador, y que es responsabilidad del colaborador capacitarse. Para nosotros es de importancia acompañarlos en esos procesos de capacitación, de implementación, de seguimiento de esas políticas. Por eso, de nuevo les recuerdo, pueden dejar su comentario con la palabra quiero para empezar a agendar sin costo una asesoría de 1 hora en este tema y ayudarlos a que sus organizaciones sean fuertes, robustas y responsables en el manejo de la información y especialmente en el tratamiento de los datos. Liliana, Marco, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta cita llamada Cabrera Coffee. Esperamos que esta información sea de gran utilidad para todos al otro lado de la pantalla y muchísimas gracias por acompañarnos en esta cita llamada Cabrera Coffee, un espacio PKF. Gracias a ti, Luisa. Gracias, Liliana. Muchísimas gracias por la invitación. Luisa, Marco, mil gracias. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Recuerden, la próxima semana, 7 de marzo, estaremos celebrando el Día del Contador. Sí, un poquito a destiempo porque es que vamos a hacer la segunda parte de todo el tema de preparación de asambleas generales. En esta vez no solamente vamos a hablar sobre la preparación, sino también del desarrollo, cómo se desarrolla este ejercicio clave, ya que estamos en temporada de revisoría fiscal, un servicio también estrella de PKF Cabrera. Entonces, vamos a hacer esta segunda entrega. Para nosotros ha sido un gusto acompañarlos y nos volvemos a ver el 7 de marzo. Que estén excelente y nos vemos en un nuevo Cabrera.